Sí, Hola, perfectamente. ¿se escucha? Ok, vale, pues empezamos Sí, con el webinar, Anabel. Tenemos otra vez a Anabel, que es microbióloga y auxiliar veterinaria. Ya la tuvimos hace poquito en otro webinar y como nos gustó tanto, repite. Así que, Anabel, cuando quieras, comenzamos. perfecto. Muchas gracias, Miguel, por la presentación. Bueno, pues como os comentaba ya, no es la primera vez que doy un webinar con Ciencia Información. Estoy encantada de colaborar con vosotros y de participar con los alumnos. Y bueno, os quería presentar hoy justamente un tema que es como bastante raro o es bastante poco conocido, pero que sí que es interesante como auxiliares estemos actualizados. Lo que voy a hacer por un tema de conexión es que voy a desconectar mi vídeo, pero me quedo aquí. Cualquier duda, cualquier cosita, luego si queréis al final hacemos fase de preguntas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a empezar para que veáis un poquito cuál es la tabla de contenidos. Hemos dividido en diferentes bloques, ¿de acuerdo? Y vamos a hablar, pues primero, lo que sería una introducción. La Leishmania no la presento porque supongo que ya la conocéis, un breve repaso de tu lector y tal. Y bueno, vamos a repasar en general pues lo que serían signos clínicos que pueden mostrar los gatos cuando estén infectados, cómo podríamos hacer en caso para mejorar la práctica, cómo podríamos prevenir, cuál sería el tratamiento y en general pues vosotros como auxiliares veterinarios qué es lo que tendríais como papel fundamental pues a la hora de participar en la clínica veterinaria, pues apoyando tanto al veterinario o veterinaria como a los tutores de los gatos, pues para tomar mejores decisiones en cada caso, ¿de acuerdo? Una vez que hemos hecho el diagnóstico, pues para evaluar pues hacia dónde vamos o para poder guiarles, ¿de acuerdo? En esta enfermedad que es tan poco conocida en gatos. Entonces, bueno, en el primer bloque vamos a hacer como una introducción donde vamos a revisar varias ideas generales que luego vamos a ir desarrollando, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, como sabéis, porque supongo que la conocéis de la leishmania canina, es una enfermedad, la leishmaniosis, que está causada por un parásito, que es un protozoo, que es del género Leishmania, ¿de acuerdo? Y está transmitido por la picadura de un insecto que le llamamos mosquito, pero en realidad son flebótomos, ¿de acuerdo? Son unos mosquititos muy pequeños. Lo que os decía, normalmente vosotros supongo que la tenéis más conocida en el caso de caninos, pero es verdad que cada vez se están diagnosticando más casos en gatos. Yo recuerdo ir a congresos que había un póster de un caso clínico de felino como una cosa muy anecdótica y una cosa muy especial que me he encontrado. Y ahora estamos yendo a las charlas de AVEPA la semana pasada y uno de los temas principales que se tocaba era la leishmania felina. O sea que sí que estamos viendo que en los últimos 10 años ha habido un gran cambio, ¿de acuerdo? Tenemos que saber que es una enfermedad crónica, una enfermedad que no se cura. Lo que sí que puede ser es que una vez que el animal está infectado, el parásito se quede en su cuerpo de por vida, pero no tenga manifestaciones clínicas, ¿de acuerdo? O sea que lo de la curación es ciertamente relativo porque puede ser asintomático, pero sí que va a quedar el parásito de por vida en el cuerpo de este paciente, ¿de acuerdo? Y lo que nos pasaría en el caso de aquellos que no presentaran síntomas, pues claro, nos complicaría un poco lo que es el tema de la detección, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vosotros como auxiliares sí que cobra importancia vuestro papel, pues aunque no siempre los signos sean tan evidentes, pues sí que es interesante observar ciertos comportamientos, ciertos signos clínicos, escuchar mucho a los tutores, a ver qué os cuentan sobre lo que hace o deja de hacer el gato, ¿de acuerdo? Y ahí ya vais a poder tener una mejor sospecha de lo que puede estar pasando con ese paciente y si podría ser un candidato de leishmania felina o nada que ver, ¿de acuerdo? Históricamente sí que es verdad que se ha considerado que los gatos eran menos propensos a tener leishmaniosis en comparación con los perros. Estudios recientes, como os digo, congresos, póster, casos clínicos, etcétera, etcétera, lo que han dejado claro no es que haya un caso como aislado, sino que también pueden infectarse, ¿de acuerdo? También es una posibilidad que nosotros tenemos. Y es importante que tengamos en cuenta que no siempre son asintomáticos, aunque en la mayoría de veces sí que suelen serlo, sino que en algunos casos pueden desarrollar sintomatología grave. Y aquí es vital porque podría fallecer el gato, ¿de acuerdo? Entonces,
Vosotros como auxiliares, a la hora de participar, siempre, obviamente, bajo la supervisión del veterinario o la veterinaria responsable en vuestro centro, pues podéis participar en la identificación temprana de esta enfermedad, ¿no? Cuando los gatitos vienen a hacerse chequeos. Entonces, bueno, algunos signos que os puedan parecer pues comunes a otras enfermedades, como es muy habitual el letargo o que tienen lesiones dérmicas, lesiones en la piel, pues bueno, es interesante que sepáis poner todo en conjunto e identificar pues patrones específicos, ¿de acuerdo? También es importante a la hora de que vosotros, pues cuando estáis en la recepción o cuando estáis en consulta con los tutores, pues podáis pues hacerle preguntas, pues saber dónde viven, si viven en una zona endémica, en una zona de alta prevalencia, ¿de acuerdo? Y animarlos a traer a sus gatos a revisiones anuales, pues si viajan mucho, pues no sé, por la zona del sur o por Baleares, que hay una prevalencia muy alta, por ejemplo, en ese caso, pues, o en zonas como Madrid, por ejemplo, que también hay una alta prevalencia, en caso de que vivan en esas zonas, pues animarles a que el chequeo sí que sea más frecuente de lo que sería normalmente, ¿de acuerdo? O que estén más atentos a ciertos síntomas. Entonces, esto suena como un poco wow, pero debemos tener en cuenta el concepto de una sola salud, que es el concepto One Health, que no sé si alguno de vosotros lo habéis escuchado antes, y es un término que pone en común, la verdad es que lleva bastantes años en Europa intentando que se nos meta en la cabeza, lo que pasa es que cuesta un poquito, pero es un poco pensar en lo que es el bienestar animal, el bienestar medioambiental y el bienestar de las personas. Y al final todo esto lo que hace es una sola salud. Entonces, claro, pensáis, Anabel, ¿pero qué es este rollo que nos estás contando que tiene que ver con los gatos? Bueno, pues la leishmaniosis es una enfermedad zoonótica. Eso significa que puede afectar a animales, pero también puede afectar a humanos, ¿de acuerdo? Entonces, el hecho de que pueda transmitirse entre animales y personas lo hace pues un tema de debate de One Health, ¿de acuerdo? Entonces, este enfoque lo que hace es que reconoce que la salud de los animales, los humanos y el medio ambiente están interconectadas en cualquier caso. Entonces, claro, imaginaros que en el caso de la leishmaniosis, los gatos, si fueran positivos o, aunque no tuvieran síntomas, pero fueran positivos, estarían teniendo el parásito en su interior. Si un flebotomo les picara, podría ir a contagiar a un humano a continuación, ¿no? Entonces, en este caso estarían funcionando como lo que llamamos reservorios secundarios, ¿de acuerdo? Son como unas reservas vivas, porque el gato está vivo, pero lo tiene dentro de sus células, de la enfermedad, ¿de acuerdo? Entonces, claro, aunque activamente, pues por un mordisco, con una pelea con otro gato, no se lo puede transmitir, sí que indirectamente sí que podría estar transmitiendo esta enfermedad pues a su entorno, a otros perros, a personas, etcétera, etcétera. Y al final lo que estaría sería haciendo contribuir a la propagación de la enfermedad en una comunidad determinada, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esto es un tema como bastante grueso, el tema de One Health, pero sí que es importante que sepáis identificar lo que es una zoonosis, ¿de acuerdo? Y que si tenéis la ocasión de poder comentar esto con los tutores, pues bueno, que sepa que es importante este enfoque para entender por qué se recomienda la presentación y la vigilancia de la enfermedad, no solo para proteger a nuestros pacientes, a los que ya vienen a la clínica y a los propios tutores, sino también para poder evitar posibles riesgos de salud pública, ¿de acuerdo? Con este tipo de enfermedad. Para que os quedéis tranquilos, en humanos suele ser una leishmaniosis tipo cutánea, ¿de acuerdo? Pues con eczemas, eritremas, etcétera, etcétera. Pero bueno, igualmente no me gustaría probar cómo es la leishmania visceral, que estoy en menos casos, sobre todo en el tercer mundo en leishmania humana, pero no me gustaría que tuviéramos algún brote de este estilo que suele darse en humanos inmunosuprimidos. O sea, en cualquier caso, es importante la farmacovigilancia en este sentido, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, hoy tenemos diferentes objetivos para esta formación que espero que cuando acabemos pues tengáis más claros. Saber qué es la leishmaniosis en gatos y por qué es importante, que aprendamos a identificar algunos signos clave, algunos signos clínicos, ¿de acuerdo? Comprender cómo se diagnostica y cómo podemos ayudar en el proceso de diagnóstico en nuestro centro veterinario. También saber qué son las opciones de tratamiento y manejo en la clínica, así como el rol preventivo, que voy a ser muy pesada durante toda la presentación con el tema de la prevención. Y finalmente, pues bueno, también vamos a intercalar con algunos casos clínicos, nos vamos a enfocar en el tema del seguimiento. Claro, teniendo en cuenta que es una enfermedad crónica, necesitamos unos cuidados a largo plazo, ¿de acuerdo? Esto va a ser una vez que lo detectemos de por vida. Entonces, bueno,
Yéndonos más al tema de lo que es la etiología, estábamos hablando antes de que la leishmaniasis es transmitida por flebótomos, ¿de acuerdo? Aquí en la zona de la cuenca del Mediterráneo, sobre todo está transmitida por Leishmania infantum. En otros casos, pues en Colombia creo que tienen hasta 10 tipos de leishmania, ¿de acuerdo? En América del Sur. Pero aquí en la cuenca del Mediterráneo, sobre todo se ha visto que estamos siendo infectados por el protozoo Leishmania infantum y es un parásito que es capaz de infectar a diferentes especies animales. Este no es un flebótomo, este es bastante más grande, pero es verdad que los flebótomos son muy pequeñitos, ¿de acuerdo? Tienen entre 2 y 3 centímetros y se alimentan de la sangre. Entonces, bueno, es importante que nosotros recordemos que este parásito, este protozoo, una vez que está dentro del organismo del gato, se aloja dentro de sus células, concretamente en las células del sistema inmunológico, que aquí os he indicado son concretamente los macrófagos, ¿de acuerdo? Y el hecho de que estén metidos dentro de sus células dificulta su eliminación, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que tenemos un gato infectado, puede que muestre síntomas, puede que no, puede que en las fases tempranas no muestre y después presente síntomas más suaves, depende mucho y de muchos factores, ¿de acuerdo? Puede que esté en una fase silenciosa mucho tiempo, puede que sea inmunosuprimido y presente signos clínicos severos desde un primer momento. Entonces es algo complejo poder hablar con exactitud de un patrón de la enfermedad, depende más del tipo del paciente, ¿de acuerdo? Entonces, claro, la pregunta, ¿no? Pues, ¿por qué se infectan los gatos? Si nos estás diciendo que es como más raro, que sobre todo es en perro. Bueno, sí que es verdad que normalmente los gatos siempre se han considerado menos susceptibles a esta enfermedad, a la leishmania, pero como también es verdad, últimamente está habiendo más estudios, más casos clínicos, sí que es verdad que se ve en estudios clínicos recientes que es perfectamente posible y normal que se infecten y que en algunos casos, que esto ya es más raro porque se había visto que si la tenían la leishmania cutánea, en los casos que desarrollan síntomas más graves, que suelen ser relacionados con la leishmania visceral, esto sería como la novedad, ¿no? Que ha salido en los últimos años. Entonces, claro, ¿qué es lo que hace que puedan infectarse? Pues lo mismo que un perro, pues que vayan por fuera, el tema de la protección, que estén viviendo en una zona de áreas endémicas, luego el tema de que tengan inmunosupresión como leucemia o como inmunodeficiencia, en el caso de que sean positivos, hace que tengan mayor riesgo a una infección o que esta infección pueda ser más severa. Entonces sí que sería interesante si vosotros sospecháis o veis, luego vamos a ver signos clínicos, que es un poquito más fácil, pero si ya tenéis gatos que son positivos a leucemia inmunodeficiencia, le habéis hecho un test, le habéis hecho un test rápido y habéis hecho la serología y es positiva alguna de las dos o a las dos, pues lo mismo en ese tipo de gatos, pues estar un poquito más alerta, ¿de acuerdo? Y ahora la siguiente pregunta, ¿por qué los gatos, pero por qué no? ¿Por qué tienen menos prevalencia, no? Y esto es algo que también aplica en el caso de humanos. Básicamente, la diferencia que tenemos en la susceptibilidad a la leishmaniosis entre perros, gatos y personas es relacionado con el tipo de respuesta inmune que tenemos en cada especie. Los gatos y los humanos, digamos que tengamos una respuesta inmune celular muchísimo más fuerte, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, es muchísimo más efectiva en cuanto al control de infecciones intracelulares, como es la leishmaniosis. Acordaros que hemos dicho que este protozoo se mete dentro de los macrófagos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, lo que hace esta respuesta es activar los macrófagos y unas serie de citocinas como el interferón gamma, que lo que hacen es ayudar a controlar la replicación del parásito dentro de este macrófago y lo que va a hacer es disminuir esa replicación, o sea, evitar que el parásito este se siga dividiendo dentro de las células del macrófago del gato, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa con los perros? Pues que esta inmunidad celular la tienen bastante más flojilla que en humanos y en perros, y lo que nos sucede es que en perros tienen una respuesta inmune desarrollada más del tipo humoral, o sea, la que está centrada en la producción de anticuerpos. O sea, que por esa parte sí que funcionaría bien, pero es verdad que no es tan eficaz para controlar la leishmaniosis, ya que aunque nosotros fabriquemos, bueno, en este caso los perros, muchísimos anticuerpos, no es posible eliminar el parásito dentro de las células infectadas y eso hace obviamente pues que sea mucho más complicado para ellos eliminar esta leishmania y los hace más susceptibles a que desarrollen la enfermedad. Ya estamos hablando con sintomatología grave, ¿de acuerdo? Seguro que os suena
hepatomegalia, esplenomegalia, etcétera, etcétera, que son signos típicos de la leishmania en caninos, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente vendría por aquí la diferencia, un tema de inmunidad celular en humanos y en gatos y una inmunidad celular más sensible o más débil en el caso de perros, ¿de acuerdo? Y eso hace que en gatos pues tengamos unas formas más suaves de la enfermedad en comparación con los perros, ¿de acuerdo? En cuanto a distribución geográfica, ya has hecho un poquito de spoiler antes, que estábamos hablando de que en la cuenca del Mediterráneo pues tenemos alta distribución, ¿no? Sobre todo en las áreas del sur del Mediterráneo, pero también en el resto del mundo si estamos pensando América Latina y algunas regiones de Asia y África. Sí que es verdad que hay algunas zonas que no es que haya mucha o no haya, es que no se sabe y no hay estudios. Por eso si buscáis algún mapa de la CVBD, están en gris, pero eso no significa que no haya. Significa que no se han hecho estudios en Siberia, por ejemplo, que por clima no pega, pero todo es posible. Entonces, bueno, como os decía, en España es bastante común en la zona bañada por el Mediterráneo, pues todo lo que es la Comunidad Valenciana, Cataluña, Baleares, es una pasada la prevalencia que tenemos. Pero luego también estaríamos hablando de Italia, la costa de Francia, Grecia, Chipre, son zonas con una alta prevalencia, ¿de acuerdo? Aunque sí que estamos viendo que luego vamos a ver concretamente, que me hizo gracia por eso, un caso de un paciente en Galicia, que siempre yo me acuerdo cuando trabajaba con enfermedades de transmisión vectorial y me decían, no, Anabel, aquí en Galicia Angiostrongylus, pero aquí Leishmania no tenemos. Bueno, sí tenemos y ya incluso tenemos en los gatos, ¿de acuerdo? O sea que no pasar desapercibido ese tema. Entonces, bueno, pues aquí veis zonas con alta prevalencia y además veréis que hay un ATT, que esto lo he cogido de la live, del último informe, que luego lo hablaremos también. Hay un ATT con la cabeza de diferente color en función del tipo de leishmania, ¿de acuerdo? Veis que hay diferentes tipos de leishmania, como veis el que tiene la cabecita azul sin el uno es la leishmania infantum, que es la que tenemos con más prevalencia, sobre todo en España y Portugal, pero si veis el mapa, pues está mezclado con otro tipo de leishmanias que se han detectado, ¿de acuerdo? Que han sido reportadas. Pues en este mapa, pues ya veis, sí que donde vemos la cabecita del gato son zonas donde ha habido estudio, donde ha habido una cierta vigilancia y donde además, sabiendo lo que hay y qué hay, pues se aconseja una prevención mucho más importante y una vigilancia, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, tened en mente este tipo de mapas porque nos sirve también para saber qué hay, dónde, cuánto y si ese, yo qué sé, ese tutor nos dice pues que se van a ir a Grecia o nos dice que se van a ir a Valencia, pues bueno, lo mismo tenemos que aconsejarles sobre la filaria y sobre la leishmania, ¿de acuerdo? Porque son zonas de alta prevalencia. Así un poquito para cerrar el tema y para resumir. Pues la verdad es que si te pones a buscar artículos científicos que hablen de prevalencia, son bastante variados y cambia mucho en función del país y el método de diagnóstico que se haya utilizado, porque esto tampoco está estandarizado. Sí que es verdad que en métodos de diagnóstico hay más para perros, ¿de acuerdo? En este caso. Entonces, bueno, sí que hay estudios, lo que pasa es que el margen es bastante amplio. Te dan entre un 3 y hay otros que te marcan hasta un 25% de prevalencia de los gatos positivos en zonas que son endémicas, ¿de acuerdo? Imagino que esto es el 25 y el 3 en zonas que son menos prevalentes. Pero lo que han hecho básicamente no es ver si hay síntomas o no, simplemente son testeos control, cogen una muestra de gatos y les hacen la prueba, ¿de acuerdo? Y ahí ven si tienen anticuerpos contra Leishmania. Entonces, eso no tiene que significar necesariamente que hayan ido al veterinario para una consulta, sino que han estado expuestos a estos anticuerpos, ¿de acuerdo? Que han estado expuestos a este parásito. Entonces, es importante que sepamos esto, que no es que este 25% sea de todos los gatos con sospecha de Leishmania, ahí ya estás un poquito infiltrando, ¿de acuerdo? Los estudios de prevalencia se hacen en base a muestras que tú no sabes, lo mismo cogen Madrid, País Vasco y Extremadura. Y de ahí se hace una media y se ve qué es lo que sale, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esto es importante para comprender el alcance de la enfermedad y que sepamos que no es una cosa que sale en un póster en un congreso, es que alguien me contó que una vez un gato, sino que sepáis que hay zonas que ya estamos hablando de una prevalencia en estas muestras de hasta un 25%, ¿de acuerdo? Tema de coinfecciones, también es un temazo, la verdad. Algunos gatos con leishmaniosis también
tienen leucemia inmunodeficiencia. Claro, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina, no? Es un poquito difícil de saber. Normalmente, o la madre, o a través de peleas, o son gatos de colonias, o son gatos ferales, ya tienen leucemia inmunodeficiencia y por vivir en una zona de prevalencia y por esa inmunosupresión que tienen por esta enfermedad, pues después cogen la leishmania. Pero realmente no se puede saber cuál ha sido el orden concreto, ¿de acuerdo? Lo que sí tenemos que saber para nuestros pacientes que sean positivos es que estas infecciones pueden debilitar el sistema inmune del paciente y al estar más débil pueden hacer más fácil que la leishmania, que al final no deja de ser un parásito, provoque sintomatología. O sea, el sistema inmune celular no puede llegar a controlarlo hasta el punto de que no sea capaz de replicarse tanto como para manifestar sintomatología, ¿de acuerdo? Entonces sí que es útil que podáis identificar signos de estas enfermedades, de leucemia y de inmunodeficiencia en conjunto, además de los signos clínicos, que ahora vamos a hablar de la leishmania felina. Entonces, bueno, cuando tengamos caso de pacientes que sabemos que están coinfectados, sí que es verdad que el pronóstico es un poquito más delicado porque estaríamos hablando de un paciente inmunosuprimido y un paciente que probablemente vaya a presentar mayor gravedad, mayores problemas de salud, ¿de acuerdo? O estos síntomas que hablábamos severos seguramente los presenten. Gracias. En cuanto a signos clínicos, que te roto estoy diciendo que ahora vamos a revisar el tema de los signos clínicos. Bueno, en cuanto a signos clínicos, vamos a hablar de diferentes. Normalmente, cuando tenemos un tema de coinfección, lo que solemos tener es pérdida de peso, ¿de acuerdo? Anorexia, no tienen ganas de comer, letargo, están como muy aburridos, no quieren hacer nada, no quieren saltar, no quieren jugar, y un engrosamiento, un aumento en los ganglios linfáticos, ¿de acuerdo? Esto es por la acumulación de inmunocomplejos que forma el propio sistema inmunitario con la leishmania. Un buen ejemplo que podemos hacer cuando tengamos sospecha es una revisión en la boca, ¿de acuerdo? Porque la boca en gatos nos da muchas pistas, o también que revisemos la piel del paciente, ¿de acuerdo? Por si pudiera tener algún problema dermatológico, ya que tanto uno como el otro, si vemos que hay inflamación, si vemos que hay lesiones, si vemos que hay un pequeño eritrema, alguna pequeña pústula, cualquier cosa, pues eso podría ser un indicador que nos diera una pista. Lo que hablábamos antes, ¿no? Pero reforzar un poquito el concepto del tema de reservorio secundario. No es nada malo para nosotros, no pasa nada si en el casa tenemos un gato igual que un perro que son positivos a leishmania. No es un riesgo en ese sentido que pueda haber una transmisión hacia nosotros, pero si pensamos en tema comunidad, sí que puede pasar que el hecho de que ese gato sea positivo haga que si vivimos en una zona endémica, otros mosquitos puedan picar y a su vez esos mosquitos puedan picar potencialmente a otros, ¿de acuerdo? Incluido personas. Entonces, claro, debemos tener en cuenta que es importante que conozcamos esta posibilidad, pero que en ningún sentido significa que un pobre gatete que sea positivo no pueda vivir con nosotros en casa, no pueda vivir con los tutores, ningún motivo de abandono. Y aquí tenemos el caso, este es el gatito gallego que os comentaba antes, que me pareció muy interesante este caso cuando estuve revisando. Un macho de pelo corto, cuando os dicen europeo normalmente ya sabéis que es el gato tipo común, ¿de acuerdo? Es un gato que tiene 6 años y es un gato que fue encontrado en la calle, ¿de acuerdo? Es un gato recogido. Ya os he dicho, Galicia no es una zona precisamente conocida por su alta prevalencia en leishmania. Ese gatete, pues al recogerlo, pues lo enviaron a una protectora y cuando la protectora lo vio, directamente lo envió a la clínica veterinaria para que le diagnosticaran y le dieran un tratamiento de los problemas que tenía, que en ese momento pues desconocían lo complicado que iba a ser el caso, ¿no? Entonces, bueno, sí que es verdad que lo veía muy delgado, tenía una condición subóptima, de acuerdo, un pelaje, típico pelaje de insuficiencia renal que está como áspero, como sin brillo, eh, se veía pues la conformación sea pues como muy tísico, ¿de acuerdo? Y luego también se veía pues como que no tenía ganas de caminar, estaba como apesadumbrado. Y lo que es la exploración clínica sí que le vieron que tenía un ojito bastante mal, tenía una córnea como bastante opaca, como veis en la fotografía, eh, y la tenía bastante vascularizada. Entonces, bueno,
hicieron, pues imaginaros, un screening bastante completo, hicieron un diagnóstico diferencial y al final, pues una de las cosas que confirmaron fue la coinfección a leucemia inmunodeficiencia, ¿de acuerdo? Entonces, en base a la exploración física y los resultados que sacaron de ese diagnóstico diferencial, porque es verdad que podrían ser muchísimas cosas, pues sí que se confirmó que en este caso, además de todo lo que le pasaba, estaba pasando por una fase activa y severa de leishmania felina y bueno, directamente lo que hicieron fue pues pautarle el tratamiento. Cuando hicieron todas estas pruebas, porque hacen diferencial en el sentido de, buf, un gato, disculpad, delgado y con letargo, es que puede ser tantas cosas. Los gatos les cuesta mucho mostrar la sintomatología, pero también estaba el tema de la córnea, entonces, claro, ahí hicieron un diferencial muy amplio. El caso es que normalmente se meten enfermedades infecciosas en este diferencial, nos pueden llevar a pensar en esto. En este caso, pues metieron la leucemia inmunodeficiencia y fue positivo a los dos, ¿vale? Quedaros con este caso porque lo he usado luego para explicaros otra cosa, pero sí que me parecía interesante introduciros que en este caso pues tenemos problemas oculares y tenemos problemas a nivel sistémico, síntomas clínicos a nivel sistémico. En cuanto a flebotomos, que estamos hablando todo el rato de ellos y estoy segura de que os suenan de otras formaciones que habréis tenido de leishmania canina, es el mismo bicho, nos pica el mismo bicho a todos. Sí que es verdad que solo para las hembras, son las hembras las que se alimentan de esta sangre, los machos no pican. Y ellos en su saliva, en el interior de su estructura bucal, tienen los parásitos en diferentes fases y cuando pican a otro ser vivo, a otro mamífero, transmiten estos parásitos directamente desde su saliva, parásitos que han cogido al picar a otro mamífero, ¿de acuerdo? Debemos tener en cuenta pues un poquito el estilo de vida, son muy pequeñitos, les gusta esconderse pues en grietas de paredes, les gusta esconderse en grietas húmedas, en habitaciones, ellos lo que prefieren es oscuridad y frescor. O sea, no estemos pensando en los mosquitos que conocemos que nos pican, que nos dan picor, sino que los flebótomos son muy pequeñitos, son un poquito diferentes. Ahí no están tanto en zonas húmedas, sino que están en zonas más secas y frescas, ¿de acuerdo? Vive un flebotomo desde que nace hasta que muere, unas 2 semanas aproximadamente, y sobre todo son activos buscando este fresquito, pues por el atardecer y por la noche. Durante el día es muy extraño que piquen. Entonces, ahí ya tenemos algunas pistas de cómo podríamos nosotros ayudar a prevenir en el caso de que estos gatos vayan a zonas exteriores o estén en zonas donde haya campo o donde puedan contagiarse. ¿De acuerdo? Este es un ciclo bastante sencillo, es un ciclo elaborado por Guadalupe Miró de la Universidad Complutense y bueno, es un poquito para entender cómo se transmite la leishmania en felinos y cómo sería este ciclo que se produce, que ya os he empezado a explicar un poquito. Lo primero que tendríamos, que os he explicado, que este dibujo creo que tampoco es un flebótomo, son mucho más pequeños y las patas más cortas. El ciclo empieza con un flebótomo, que es este pequeño mosquito, que os estoy diciendo todo el rato, entre 2 y 3 milímetros. Está infectado porque se alimenta de sangre y cuando pica a un gato, lo que hace es que introduce el parásito dentro de su organismo. Una vez que introduce el parásito dentro de su organismo, este parásito, este protozoo, como os había dicho, se va a los macrófagos, que son estas celulitas que tenemos del sistema inmune, y ahí cambia y se convierte en una forma que se llama amastigote, pasa de protigote a mastigote. Y este se llama amastigote, que es la flagelo, es la que puede sobrevivir dentro de la célula y replicarse e irse multiplicando. Entonces, claro, cuando ya estamos en este punto es muy complicado eliminar el parásito del organismo. Como vive además dentro de las células, el sistema inmune de gato no siempre consigue detectar y destruir el parásito, aunque ya hemos dicho que la inmunidad celular en gatos es bastante buena, pero recordemos, tema de inmunosupresión, etcétera, pues en ese caso no serían tan efectivos. Otras posibles vías de transmisión que veíamos en este gráfico, y la verdad es que son muchísimo más raras, bueno, pues tendríamos que una posibilidad sería a través de transfusiones de sangre o de madre estéril. En caninos están mucho más documentadas, en felinos están muy poco documentadas, pero sí que sería interesante si vamos a trabajar con sangre del banco de sangre,
que nos aseguremos, que me consta que sí lo hacen, que el banco de sangre ha realizado las pruebas pertinentes pues, de enfermedades vectoriales. ¿De acuerdo? Normalmente lo suelen hacer con test rápidos, pero por si acaso los donantes que se presupone que son sanos, si hubiera algún tipo de sospecha, pues lo sabríamos porque en este caso las pruebas normalmente no son obligatorias, pero ellos por seguridad las suelen hacer. Igualmente, bueno, no está de más que si tenéis sangre del banco de sangre, pues os informéis sobre las pruebas que les han hecho. En cuanto a sintomatología más común, más pistas que os puedo dar para ayudar a identificar estos gatos positivos o presuntamente positivos. Bueno, lo estamos comentando todo el tiempo, ¿no? Lesiones dermatológicas, lesiones en la piel, letargo, es estar apesadumbrados, pérdida de peso, pero no unos gramos en verano y luego en invierno. No, estamos hablando de una pérdida de peso de kilos, ¿de acuerdo? Y ese agrandamiento de los ganglios linfáticos. Estos serían los síntomas más habituales. Es verdad que son los más habituales y los más generales y que concuerdan con un montón de cosas. Entonces, claro, el diferencial es enorme porque se puede confundir con otras enfermedades. Por eso es importante que observemos muy bien otros signos clínicos que quizá son habituales, pero que nos pueden dar indicios para diagnosticar mejor el tema de la virus. Entonces, bueno, algunas fotos me salen mal, son fotos feas, pero es así. Espero que no os encontréis casos tan severos, pero sí que es verdad que uno de los signos más visibles en felinos que están teniendo problemas epidérmicos reticentes o problemas dermatológicos que a pesar de darles tratamiento parece que no emiten, normalmente los signos más comunes en leishmania suelen ser en gatos estas lesiones en la piel, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, es como lo más visible, lo más claro que te puede llevar a sospechar. Entonces, bueno, aquí veis pues cosas horribles como las úlceras o tienen nódulos en la carita, en las orejas, en las patas. Lo que os digo, normalmente os puede eh, levantar la sospecha al pensar que son pacientes que tienen esa herida o esa úlcera o ese nódulo y que por más que le deis tratamiento, por más que le curáis o le deis láser o le hagáis limpieza de las heridas, no acaba de curar bien. Eso podría ser un indicador bastante claro, ¿de acuerdo? Otros indicadores, y otra vez lo siento por las fotos porque son un poquito terribles, pero bueno, es la realidad, es bastante común también. No es tan claro como el tema de la piel, pero sí que es verdad que además de la piel, algunos pueden presentar uveitis, que uveitis simplemente es la inflamación de ese globo ocular, o bien lesiones en boca, como nódulos en las encías o bien en la lengua, ¿de acuerdo? Diferentes signos clínicos es verdad que son comunes a diferentes enfermedades infecciosas, pero si ya tenéis un gato que tenemos lesiones en la piel y algún signo ocular o algún signo bucal, pues ahí podríamos tener una sospecha bastante clara de match con leishmania en felinos, ¿de acuerdo? A nivel sistémico, lo que habíamos hablado de ese gato de Galicia que se le encontraron, ¿no? Que no es una cosa que pueda resumir una cosa, pues que afecta ya ¿no? Corporal del gato, del bienestar del gato, ¿no? Pues bueno, una pérdida bastante grande de peso, pues porque están como aborrecidos, no tienen hambre, tienen esta anorexia, que no quieren comer, no se sienten bien, tienen como este cansancio general, están todo el rato tumbados. Son signos bastante inespecíficos. Pero si, lo que os digo, si aprendemos a ponerlos en conjunto, lesiones en la piel, que es lo más sospechoso, algo en los ojos, y si ya lo juntamos con estos signos inespecíficos, que es verdad que no concuerdan con cualquier cosa, pero que si los sumamos a los otros que son más característicos, pues aquí ya podemos tener una pista bastante interesante. En cuanto a anomalías que podemos encontrarnos clínico-patológicas, sí que es verdad que cuando nosotros analizamos sus muestras, que lo primero que se hace obviamente suele ser pues un hemograma, pues ahí podemos ver que tiene una anemia leve, que una anemia leve tampoco es exactamente indicador de nada. Si ya nos vamos a hacer un proteinograma, ahí lo que podríamos ver es hipergamaglobulinemia, ¿de acuerdo? Que es cuando tenemos estos niveles altos de anticuerpos, porque también su sistema inmune humoral está funcionando, que es el que se encarga de los anticuerpos, pero el que funciona mayormente es el celular. Entonces, si vemos que hay un incremento de anticuerpos en el proteinograma de este paciente,
pues ahí ya nos puede encajar con una enfermedad infecciosa, ¿de acuerdo? Ni una prueba ni la otra son exclusivos de la leishmania en felinos, pero en el contexto adecuado es verdad que nos puede ayudar a confirmar el diagnóstico. Aquí tenemos otro caso clínico, este también es un gato macho, es un gato europeo, no, perdón, este creo que era una hembra. Bueno, no estoy segura, sí, una hembra. Tenemos una hembra, ¿de acuerdo? Está esterilizada, es una hembrita de pelo corto y tiene 5 años y 4 kilos de peso. Esta sí que decían que había perdido bastante peso. El otro no lo sabíamos porque era un gatito encontrado, pero es que antes pesaba 7 kilos, ¿de acuerdo? Entonces aquí lo que os decía, tenemos un cuadro inespecífico de malestar en general. O sea, le vemos que tiene, aparte de alteraciones cutáneas, que no acaba de encontrarse bien en general. O sea, aparte del tema de la pérdida de peso, pues los tutores nos informaron, les informaron este es un caso de la Universidad Autónoma, el Hospital de la Universidad Autónoma, Hospital Veterinario, pues que llevaba 2 meses encontrándose así de esta forma, que había ido evolucionando y que lo que había hecho era ir a peor y que lo que vieron pues era esto, pues hiporexia, pues que estaba apático, que había perdido de 7 a 4 kilos en 2 meses, que en un gato es muchísimo porque es casi la mitad de su peso, que tenía algunas calvas, que tenía algunas alopecias, porque se le caía el pelo, que también tenía como una especie de caspa, tenía unas úlceras cutáneas, como veis aquí en las fotos. Entonces les parecía en general que no había pasado nada concreto en casa, que seguía comiendo lo mismo, pero que el animal había cambiado completamente. El gato vivía en, no sé si decir como un condominio, una urbanización, no sé cómo explicarlo, porque era un piso, pero este piso tenía terraza. Y en esta terraza, que daba como al aire libre, es donde estaba el gato la mayor parte del tiempo cuando no estaban los tutores en casa. Entonces, claro, podríamos decir que su vida 70% estaríamos hablando de que este gato tiene una vida de exterior, ¿de acuerdo? Aunque no esté en el campo, pero sí está en esa terraza expuesto. No estaba vacunado, típico gato de ciudad, pero sí que lo desparasitaban habitualmente. Entonces, claro, teniendo en cuenta lo que os he explicado hasta el momento, ya podríais ir haciendo un poquito un diagrama mental, ¿no? De preguntas que podríais hacerles, ¿no? O de preguntas que el veterinario podría hacer a estos tutores. Entonces, claro, teniendo como referencia el caso que os he contado antes o pensando ahora en la sintomatología, pues podríamos reflexionar sobre diferentes preguntas, ¿no? ¿Qué signos iniciales creéis que podríais observar en un gato con leishmania? ¿Cómo podríais ayudar a un veterinario a detectar este tipo de enfermedades? Entonces, a mí me parece muy interesante que reflexionéis sobre vuestro papel en la identificación de estos síntomas, que ya habéis visto que algunos son muy específicos, muy generalistas, pero otros sí que son más concretos en el contexto adecuado. Y sería interesante que en etapas tempranas de la enfermedad, que es justo antes de que los síntomas sean más severos, pues podáis advertir esto, ¿de acuerdo? Como los cambios de peso. O sea, pensad en el caso de antes, para que pierda de 7 a 4 kilos en 2 meses, significa que ha perdido 2 kilos cada mes. Esto es brutal. Y esto, si es un gato que habitualmente viene a consulta para sus vacunaciones o para sus desparasitaciones, es algo que tiene que ponernos en alerta. O sea, tú no puedes ir a los 2 meses con que ha perdido 4 kilos, ¿de acuerdo? Pero bueno, cada tutor es un mundo. Entonces, sí que sería interesante que nosotros pensemos qué cambios puede haberse dado en ese paciente o qué lesiones podrían pasarnos desapercibidos o podríamos decir, ay, bueno, es una rascadita que tiene o es una calvita que tiene. Ojo, que si coincide con otros síntomas, lo mismo podríamos estar ampliando el abanico, ¿no? Del diagnóstico diferencial o del diagnóstico, porque lo mismo pensamos que era pues una verruguita, una calvita y que no significaba nada. Por volver al otro caso, al caso que estábamos hablando ahora de esta hembrita, que había tenido la pérdida de peso tan heavy, sí que vemos que tenía un cuadro dermatológico bastante importante, además estaba asociado a síntomas bastante severos, a síntomas sistémicos, que hacía pues que tuviera como dos problemas independientes. Entonces, claro, por una parte, no sabían los veterinarios de la autónoma si correspondía a un problema dermatológico o si correspondía a cualquier otro tipo de enfermedad sistémica que pudiera estar afectando a todo. Entonces, pues estas preguntas les decía yo que reflexionaras, pues ellos también las reflexionaron, hicieron un diferencial bastante grande y sí que es verdad que al final la conclusión que llegaron
es que era bastante similar la sintomatología que presentaba esta hembrita con la leishmania en caninos. Entonces, claro, al final también incluyeron la posibilidad de esta enfermedad en el diagnóstico diferencial desde el paciente. Hicieron diferentes pruebas diagnósticas, nada concluyente, cosas que confirmaban la sintomatología, los síntomas obvios que podían ver. Y bueno, lo que al final hicieron fue descartar cosas, pero no acaban de llegar a ninguna conclusión. Finalmente, me consta que pidieron opinión a un especialista y le recomendaron hacer una PCR cuantitativa para leishmaniosis y al final, pues bueno, resultó ser un diagnóstico positivo. Que eso nos lleva también un poco, pues, a saber el tipo de prueba que tenemos, que podemos hacer en gatos. Podemos hacer serología o podemos hacer PCR. En el caso de serología, lo que estaremos haciendo es buscar los anticuerpos en sangre que nos indicarían que ha estado expuesto, y la PCR directamente lo que busca es el ADN de ese protozoo, ¿de acuerdo? El ADN de ese parásito. En cuanto al tema de los signos clínicos, sí que es verdad que en sitios tipo hospitales o facultades o zonas, pues, de alta prevalencia como Murcia o Valencia, por ejemplo, allí pueden diseñar, pues, lo que sería un algoritmo de diagnóstico para la leishmania felina. Entonces, bueno, tú este diagnóstico lo que haces es ir pensando como en una escalerita, vas subiendo escalones en función de si pasa una cosa u otra. Entonces, bueno, tendríamos que nosotros, a la hora de tomar decisiones, empezaríamos con la identificación de signos clínicos compatibles. Lo siguiente que haríamos sería hacer una prueba, o bien serología o bien PCR, y en el caso de que tengamos un caso muy complejo, no acabemos de estar seguros o sea inconclusa la PCR o la serología, pues ahí ya tomaríamos una muestra de tejido y haríamos una citología en ganglios, que suele ser lo mejor, un aspirado de médula o bien una biopsia para confirmar. Un resultado positivo en una serología significa, como os he dicho antes, que ha sido expuesto a leishmania, pero no siempre indica que la enfermedad esté activa. O sea, puede que haya estado expuesto, puede que tenga algunas células infectadas con estos parásitos, pero que esté como durmiente, por decir de alguna forma. Entonces, no todos los gatos llegan a desarrollar esta enfermedad con una sintomatología muy clara. Sí que es verdad que la PCR la suelen hacer más a tipo confirmativa. Ahora que todos estamos bastante al día con el tema de PCR con el COVID, pues ya sabéis que si sale algo es que sí hay, porque ahí lo que estás buscando directamente es el ADN del parásito. Entonces, bueno, que sepamos que es posible que nos encontremos con gatos asintomáticos, gatos de riesgo. Es importante que tengamos en cuenta los que son positivos a leucemia e inmunodeficiencia, y que estos gatos, pues, se vayan realizando chequeos más habituales o unos controles un poquito más intensos, revisando el hemograma, revisando la anemia, revisándoles bien la boca, las orejas, la carita, por si tienen algún tipo de úlcera, algún tipo de problema dermatológico. Aquí tenéis una imagen de una citología. Lo que podéis ver es que tenemos en la fotografía, pues, un macrófago que está ahí en pleno proceso, pues, atacante con el neutrófilo, y vemos que hay muchos amastigotes intracelulares, que son los que están marcados con las flechas blancas, y también extracelulares, que serían los que estarían por fuera. Cuando nosotros estamos pensando en el tratamiento, curar ya lo sabemos, curar en el sentido de eliminar el parásito. No podemos hacerlo, pero sí que la idea que tenemos es poder controlar la infección y reducir esa sintomatología. Entonces, claro, el tratamiento vamos a tenerlo a largo plazo y es importante que hagamos una monitorización continua. O sea, este va a ser nuestro paciente, si ellos quieren, para siempre. ¿Con qué? Pues con unos medicamentos que son bastante limitados, pero al menos tenemos dos y sabemos que funcionan, que son el aropurinol y el milteforán, que tiene este nombre antimoniato de meglumina, pero el nombre comercial es el milteforán. Entonces hay gente que prueba con los dos, los combina, primero uno y después otro, hay gente que va directamente con el aropurinol, pero lo que sí tenemos que tener claro es que tienen también algunos efectos secundarios. Entonces, es verdad, el milteforán puede dar alguna problemática de tipo renal y el aropurinol nos puede traer alguna reacción tipo cutánea. Simplemente saber qué puede pasar, y cuando estos gatetes vengan a revisión, avisar también a los tutores, disculpad, avisar también a los tutores
para que tengan en cuenta que si ven cualquier cosa con allopurinol de tipo dermatológico, pues ya sabemos que le está dando efecto y tenemos que cambiar al milteforán. Y ahora volvemos, he puesto la banderita para acordarnos de él, que es el gato macho callejero que estaba en Galicia. Bueno, para resolver su caso, es verdad que lo primero que vieron era el tema de la queratitis en la córnea, esa opacidad que habíamos visto y que era lo más urgente. Hicieron una cosa como súper experimental, por eso ese caso clínico es muy, muy interesante. Lo que hicieron fue hacer un implante ocular, un implante de córnea que funcionó perfectamente y cuando ya empezó con el tratamiento, pues vieron que la mejoría era bastante notable. Eh, este es un caso de combinación porque ellos empezaron con milteforán durante un mes aproximadamente porque es muy fácil de administrarlo y el gato en ese momento pues no estaba en el mejor momento de su vida, perdonad. Y luego pues cambiaron a largo plazo al lopurinol pues porque, bueno, ya sabían que se iba a quedar para siempre y ya estaba bastante acostumbrada al tema de medicación y no era un problema. Se hizo un seguimiento a lo largo de varios meses y bueno, pues se vio que los signos clínicos iban mejorando, que el gato podía tener una vida normal y lo que se hace básicamente pues es lo que hemos comentado antes. Una revisión de los síntomas, un análisis de sangre pues para ver cómo se va la anemia, si el veterinario lo considera necesario, un retesteo del título de Leishmania, pero en principio sabemos que esa Leishmania va a estar allí. Lo que nos interesa es que baje la sintomatología que podemos ver. Pero claro, ahí es cuando los tutores os dicen, ah, vale, pues ya está curado mi gato, ¿no? No. O sea, tu gato tiene la infección, pero no la tiene activa, por así decirlo. Está silente dentro de sus células, dentro de esos macrófagos. Gracias a su maravilloso sistema inmune celular lo puede mantener controlado, pero debe tomar una medicación de por vida. Y esto es importante que los tutores lo comprendan. A nivel prevención, pues instalar mosquiteras, controlar las salidas al exterior. Si van a viajar a zonas de prevalencia, que al volver lo tengan en cuenta o que no les dejen sueltos mucho tiempo, que no les dejen interactuar mucho con el campo a ciertas horas que ya hemos dicho que al atardecer pues los flebótomos están más a tope, ¿de acuerdo? Y en zonas que ya ellos saben que son endémicas o con riesgo de exposición, pues hacer esos chequeos anuales, ver qué tal la boquita, las orejas, la carita, ver cómo está de pie el gato, hacer controles de peso periódicos y si se considera necesario, porque tenemos indicios que así nos lo indiquen, pues hacer pruebas periódicas de serología o PCR, ¿de acuerdo? La idea básica aquí en zonas endémicas o gatos que están en zonas con alto riesgo de exposición es que nosotros lo detectemos en etapas tempranas, lo detectemos antes de que estos síntomas sean severos. Si a nivel fuentes de información he intentado poner lo más actual posible, incluso os he puesto alguna cosa de las charlas de la semana pasada de ABEPA. Si vosotros os vais a fuentes abiertas de información, como puede ser el PubMed, y ponéis Leishmania felina, veis que desde el inicio de los tiempos hasta la actualidad, la verdad es que el interés ha ido creciendo y el número de publicaciones también. Hay publicaciones muy interesantes, hay publicaciones en español, hay publicaciones de facultades de España que hablan de prevalencias de España. Mi consejo es que si son de más de 10 años, no los tengáis mucho en cuenta porque hace más de 10 años ya está caducadísimo. Sí que es muy interesante y también tenéis la información en abierto de Leisvet, que hicieron en 2024 una nueva reunión y han hecho como un pequeño resumen, ¿de acuerdo? De donde he sacado algunas fotos y etcétera, que podéis vosotros ver un poquito más en detalle. Yo lo he adaptado para auxiliares, pero podéis ver un poquito más en detalle, podéis ver más fotografías sobre el cómo tratar Leishmania en felinos o cómo es el abordaje de la Leishmania en felinos. Y eso sería todo por mi parte. Contactarme por cualquiera de estas vías y vamos a revisar si tenéis alguna pregunta y si no y os acordáis después, pues no dudéis en contactarme o contactar a través de esa información y estaré encantada de explicaros. Perfecto, Anabel, muchas gracias. Ahora si tenéis preguntas, por favor, escribidlas en el chat. Así Anabel las puede leer e ir respondiendo. Venga, va, que somos más de 40. Seguro que alguien tiene alguna pregunta. Venga, Miguel Ángel, escribe.
Yo tengo una. A ver si me la sé porque es un tema bastante nuevo. Gracias, Miriam. Gracias a todos, porque vaya, antes de puente, que seamos 43 está bastante bien. Gracias a todos los que os habéis tomado el tiempo de conectaros. Sí, teníamos un poquito de miedo de que se fuesen a celebrar Halloween antes. Exacto, exacto. Pero bueno, aquí estamos todos. Los test rápidos de PCR usados en gatos son los mismos que los usados en clínica para perros o son específicos. Vale. Los test rápidos de PCR, esto es un poco controvertido. A nivel de especificidad, puede que pierdan porque las pruebas o los test de los kits están en origen hechos con sueros sanguíneos de perro. Lo que sí que es verdad que no pueden hacer eh, las pruebas de leishmania felina es con IFI. Si hacen IFI en leishmania felina tienen que tener un conjugado específico y esto es muy raro. Esto lo tienen en la universidad, o sea, es muy poco probable. Entonces, por eso, normalmente se suele hacer PCR. La PCR, lo que tú estás buscando es el ADN del parásito, el ADN de ese protozoo. Entonces, no te puedes equivocar. Normalmente se suele hacer PCR de zonas donde se suelen acumular estos parásitos. Estos parásitos se suelen acumular en bazo, en médula, y ahí ya estoy hilando con lo siguiente. El aspirado medular es una técnica invasiva, pero sí que te vas a asegurar que vas a coger muestra, porque la verdad es que los protozoos, la leishmania, son especialistas en esconderse, son bastante listas, y lo que hacen es que se esconden dentro de células o se acantonan en articulaciones o en una serie determinada de órganos. Entonces, es muy complicado en sangre periférica, si tú coges una muestra de sangre normal, que caces, si el título no es muy alto, leishmania. Entonces, en ese caso, es más interesante coger como tejido diana en vez de sangre, coger un aspirado medular, que simplemente es, pues, sedar al perro o el gato, y pues con una aguja especial haces una punción en la espina dorsal y obtienes médula. Esa médula o otra opción es una biopsia de ganglios, lo envías al laboratorio de referencia y allí te hacen un análisis de leishmania, ¿de acuerdo? Es una prueba invasiva, hay gente que le gusta mucho, hay veterinarios que les gusta mucho porque ahí no te puedes equivocar y una PCR en sangre puede ser que no lo detectes. El caso es que si hay algo, la PCR la detectará, aunque sea muy poquito, ¿de acuerdo? Si ya no tiene ningún síntoma de nada el gato y está estable con la medicación, puede volver a desarrollar síntomas graves. Podría volver a desarrollar síntomas en el caso de que hubiera algún evento en su vida que le afectara a su inmunidad. En principio, con la medicación, con ese cuadro clínico controlado, debería estar controlado, pero si imagínate que tuviéramos una leucemia que desarrolla posterior de esa leishmania, en ese caso sí que habría que revisar las dosis de allopurinol o de milteforan, lo que hayamos pautado. Bueno, muy bien, al final preguntas, gracias. ¿Nada más? ¿Ninguna más? Empezamos, esperamos 10 segundos. Como queráis vosotros, yo estoy aquí y si no, puesto mi correo, cualquier cosa, me la hacéis llegar a través de esta información y yo responderé con mucho Claro. gusto, si ahora os da Además, os recuerdo vergüenza. que queda grabado y en un ratito os lo enviaremos. Ah, mira, ahí vienen. Estaban todas en cola. Venga, venga, vamos, vamos, vamos. Mi acostamiento es relevante, pero he visto gatos con sintomatología severa por haberles administrado pipetas para perros. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Aquí estaríamos hablando de un tema de intoxicación. Es, am, Está prohibido que nosotros usemos pipetas de perro en gatos. O sea, tú coges una pipeta de perro y dices 10 kilos, tengo dos gatos de 5 kilos, pues mitad y mitad. No. Entonces eso les da una reacción alérgica, ¿de acuerdo? Es muy diferente el tipo de tejido dérmico en el caso de perros, que tienen como una grasita de cobertura y por tanto la formulación
de estos antiparasitarios que tienen en el caso de gatos. Entonces, composición química totalmente diferente. Las pipetas de perros son tóxicas en gatos. Si ninguna de las dos medicaciones funciona, ¿hay alguna opción más? Rezar. Es complicado. En Colombia me contaron que estaban con una cosa nueva de tercera generación, porque imaginaros, allí tienen 10 tipos de leishmania. Eh, Normalmente una de las dos suele funcionar o una combinación de ambas. También está interesante tratar la sintomatología adyacente a este tipo de enfermedad, porque al final es como el COVID, ¿no? El COVID iba a las personas que estaban inmunosuprimidas o personas que ya tenían problemas y esas patologías hacía que su situación empeorara. Pues lo mismo pasaría con la leishmania. Entonces, claro, pues ahí podríamos tratar pues lo que es el tema renal, lo que es el tema dermatológico, lo que es el tema de las uveitis y mejorando en general el bienestar de ese paciente, vamos a ayudar también a que mejore el bienestar. Pero la idea es que sí, que una de las dos funcionen y que lo que se vaya haciendo son reajustes de dosis, ¿de acuerdo? Es recomendable una analítica para averiguar posibles incidencias del miltefosán. Me refiero a los posibles efectos adversos en el riñón, riesgo de septicemia. El miltefosán, por lo que yo sé, tiene problemas con relación al fallo renal. Aquí es muy importante la evaluación de la dosis. Normalmente suelen ir increciendo. Em, empiezan con una dosis más bajita y lo van adaptando en función del peso y de cómo responda el paciente. Como cualquier efecto secundario, no tiene por qué darse en todos los pacientes, pero debemos saber qué puede pasar. O sea, no os asustéis por recomendar una cosa pensando, ay, bueno, es que puede tener fallo renal. Bueno, no sé si alguien ha tomado anticonceptivos y ha desplegado la cantidad de efectos secundarios que tiene el anticonceptivo femenino. Entonces, en este caso, si lo tuviéramos en cuenta, nadie tomaría anticonceptivos. Pues es lo mismo, ¿de acuerdo? Hay que tener en cuenta este tema. ¿Alguna pipeta que recomiendes para gatos? La verdad, no. La verdad, no quiero mojarme con ninguna marca porque sé que algunas son ciertamente, aunque sean para gatos, ciertamente como más agresivas. Entonces, a mí me gusta más el tema, pues un poco de precauciones. Es verdad que los gatos, aparte del tema de la inmunidad celular, pues suelen ser gatos de piso, gatos de casa. Entonces, la posibilidad de que estén fuera o la posibilidad de que vayan por el campo, de que vayan con zonas más rurales que puedan estar expuestos a los flebótomos es más raro. No es imposible, pero sí que es verdad que es más raro. Entonces yo lo que haría pues sería esto, controles periódicos, control de peso, pues ir viendo cómo está. Un gato con leishmania puede tenerla y que no nos enteremos nunca, y si nos enteramos que nunca tenga esos síntomas, o sea que no preocuparse. ¿El tratamiento es definitivo o hasta que se encuentre sin síntomas? El tratamiento es definitivo. De hecho, tú puedes tener un gato positivo y que le den una especie de dosis que llamaríamos de mantenimiento para buscar que no tengamos un avance, una progresión hacia esa severidad de la enfermedad. Normalmente es de por vida, ¿de acuerdo? Se dan dosis de por vida, es de fácil manejo, lo hacen en función al peso, se van controlando que no haya ningún efecto secundario, en este caso del alopurinol, pues efectos dermatológicos, en el caso del miltefosán lo comentábamos de posible efecto renal, pero en principio va a vivir el resto de su vida con eso, porque puede ser que sea positivo, pero que no tenga sintomatología. Venga, la Eh, última. ¿Hay O las dos pipetas últimas, para va. gatos contra... Sí, venga, ¿hay pipetas para gatos contra la leishmania o solo sirve el Seresto? Claro, si lo piensas, muchísimos collares no son específicos para leishmania, sino que son a nivel insectos. En este caso no estamos hablando de un mosquito normal, estaríamos hablando de flebótomo. A mí me consta que el Seresto sí lo recomiendan los veterinarios para leishmania, ¿de acuerdo? A ver, que creo que hay más cosas. Yo me retiro, vale. Hasta luego, Cristina. Si el perro cogiera leishmania, ¿lo podría transmitir al gato que convive con él y cómo? No, no. No podría transmitir el perro al gato, ni el perro al humano, ni el gato al humano, ni el gato al perro. ¿De acuerdo? Esta transmisión es una enfermedad de transmisión vectorial
y siempre necesitaremos el vector, que en este caso es el flebótomo, para que se cierre el ciclo y para que tengamos esta transmisión, ¿de acuerdo? Así que un perro positivo puede vivir con una familia, un gato positivo puede vivir con una familia, con otro perro negativo, con otro gato negativo, no pasaría nada. No hay vacuna aplicable porque es verdad que el tema de la leishmania en caninos estamos hablando en algunos sitios de una prevalencia del 30, del 40, como son las Baleares, la Comunidad Valenciana, pero hasta ahora, de verdad que os digo que en los últimos 5 años ha sido cuando ha pasado de ser algo anecdótico a pasar de ser, ostras, que tenemos un problema. Igual que veías algún caso de leishmania en hurones, pues ahora sabemos que hay leishmania en conejos, leishmania en liebres, leishmania en gatos. Lo que pasa es que hay más gatos, la gente tiene menos hijos, tiene más mascotas y por eso lo vemos más, ¿de acuerdo? Por eso, de momento, no hay vacuna. Este año en AMBAC, en marzo, en Propet, presentaron la tercera vacuna de Leishmania para perros, pero fijaros que para humana lo que existe es muy residual. Así que bueno, como ha dicho Miguel, última pregunta ya. Gracias a todos. Bueno, Eso me ha gustado, que te quedes, Inma, con el concepto del One Health y de trabajar en la prevención. pues muchas gracias a todos. Gracias, Anabel, otra vez. Nos vemos pronto, espero. Como siempre, Que tengáis buen puente. sí. Gracias a todos. Buen puente Hasta a luego. todos. Chao, chao. Chao, chao.